todas. ¿Ya? El surco subpubiano, pubis. ¿En qué especie? Equino. Equino. ¿Puedo borrar ahora esto? Ya, vamos a borrar. Porque aquí voy a hacer ahora la... ¿Le sacaste foto con él? Sí, Cartilaginoses. cuando son semimóviles, Cartilaginosas. cartilaginosas. Y las que son inmóviles, Fibrosas. fibrosas. Entonces existen tres tipos. La misión que yo tengo ahora es solo preguntar eso. Entonces les voy a mostrar una articulación y les tengo que preguntar qué tipo es y cuál es el subtipo o la clase. ¿Ya? Y de ahí vienen características secundarias, si es que hay ligamentos, si hay un fibrocartílago, ¿cierto?, complementario, ¿ya? Qué tipo de movimientos tiene, etc. Eso ya es secundario. Lo más relevante ahora en la anatomía comparada es que la identifiquen bien. Entonces la primera articulación es la articulación del hombro. Partimos como en el mismo orden. En el mismo orden. Claro, la articulación del hombro es de tipo sinovial simple, subtipo esferoidea. Como hay una esfera, ¿cuál es la esfera? La cabeza de quién? Del húmero. Como está la cabeza del húmero, se clasifica como articulación esferoidea, subtipo esferoidea. ¿Ya? En el caso del bovino, esta articulación tiene una cápsula completa. ¿Ya? Es lo único que hay una cápsula que envuelve toda la articulación. De tal forma que el labro queda al interior. El labro. El fibrocartílago que no mide más de 1 centímetro, que rodea al borde glenoidal, a la ceja glenoidal. Entonces, el labro queda al interior de la cápsula. ¿Ya? Entonces, el principal mecanismo de unión entre la escápula y el húmero del bovino es la cápsula, la misma cápsula. Una cápsula completa. A diferencia del canino, porque el canino, además de la cápsula que tiene, ¿se acuerdan cómo era el canino, no? Si no se acuerdan, no importa, díganme, no sé, no me acuerdo. ¿De qué parte, profe? Del hombro, estamos hablando de la articulación del hombro, o articulación escapulohumeral del canino. Tenía como un proceso, ¿no? Usar supuestamente el... Ah, Tenía como un tipo de proceso. sí, correcto. Pero Que no- pensando solo en la unión. Que no tiene articulación en realidad en la escápula, en canino. Bueno, ninguna. No, sí hay. O sea, no tiene Pero hueso. La diferencia es esta, ahí lo están viendo. En el canino estaban estos dos ligamentos, con el número 1 y el número 2. ¿Cómo se llaman esos ligamentos? Glenohumeral. El que va hacia lateral, ¿cómo debería llamarse? Fantástico. Y el que va hacia medial, glenohumeral medial. Impresionante. Ya, eso solo existe en el canino y son intracapsulares. ¿Qué significa intracapsular, Claudia? Mm. Melissa, ¿no? Melissa, ¿qué significa intracapsular? Están adentro de la cápsula. Por lo tanto, no se ven a simple vista. Hay que diseccionar la cápsula, hay que cortarla. Si yo ingreso al mundo interior de la cápsula, ahí aparecen estos ligamentos. ¿Entendieron? Ya. ¿Y qué pasa si se corta uno de esos ligamentos? En el perro es complicado, porque esos perros ayudan a estabilizar la articulación. Mantienen la articulación simétrica, está estable y aplomada En el canino. o alineada. ¿Mm? Entonces, si se corta el ligamento, pueden empezar algunas patologías en los cartílagos articulares. Ya pueden aparecer alguna osteocondritis, disecantes del cartílago, inflamación del cartílago, ruptura del cartílago y otros fenómenos, otras cosas más. Pero la articulación se enferma, digamos, no es normal. ¿Y cómo se puede solucionar eso? Eso es quirúrgico. Es quirúrgico, hay que restaurar el ligamento. Si se corta, se vuelve a unir. Si no hay ligamento, se toma tejido de otra parte y se implanta. ¿Es posible que se vuelva a regenerar? No se regenera. No, tienen poca capacidad de regeneración. En general los ligamentos sí se regeneran, ¿ah? Se regeneran, pero estos glenohumerales, son muy fibrosos y de difícil regeneración.
Y lo otro que es peor todavía es cuando se fractura el labro. ¿Ven el labro ahí o no? Está de color blanco, o color blanco o gris, no sé qué color es ese. Hay muchas escalas de colores. Ah, no, mis lentes, perdón. Ahí sí, blanco. El blanco, ¿ven? Ahí está el labro. Aquí también, Creo que usted dijo que estos ligamentos solamente existían en canino. en canino. De esta forma, en esta posición. En esa posición. Porque también existen en equinos, pero de otra forma y de otra posición. Perfecto. Ya. Entonces vamos a ver ahora que en el caso del equino, ahí, en el caso del equino, no sé si se ven, Lucas, ¿se ve la imagen allá o no? ¿Atrás? ¿Seguro? Sí. Ya. Resulta que en el equino también existen ligamentos glenohumerales, Es como uno como bifurcado. pero es uno bifurcado. ¿Ya? Comienza en la base aproximadamente del proceso coracoides, ¿ya? Y después una rama se va al tubérculo menor y la otra rama se inserta en el tubérculo mayor. Así queda como un triángulo, ¿eh? Como una V invertida. Bastante fibrosa, pero extracapsular. Ahora es extracapsular. Estamos fuera de la cápsula. Ujú. Entonces, ¿cuáles son las únicas dos especies que contienen ligamentos glenohumerales? Equino y canino. Y al igual que en el canino, acá se siguen llamando igual. El que está más cerca de afuera, de lo externo, ¿cierto? Ese se llama lateral. Y el que está más cercano al plano mediano se llama ligamento glenohumeral medial. O sea, están bautizados de la misma forma. Pero como ustedes se acaban de dar cuenta, no tienen nada que ver. Es otra historia, muy distinta, en cuanto a posición y en cuanto a ubicación de cada ligamento. Tienen distintas inserciones comparándolo con el canino. Hay que acordarse que una rama se inserta en el tubérculo mayor y la otra en el tubérculo menor. Esta que vista es, como estamos mirando el tubérculo intermedio del húmero, no queda otra que vista craneal del hombro. Por lo tanto, pueden agregar ahí, para los que están anotando algo, escribiendo, que estos ligamentos glenohumerales del equino se encuentran en la región craneal del hombro, craneal a la articulación escapulohumeral. El bovino, como está lleno de sorpresas, ahí, también extracapsularmente, y con esto terminamos, forma una especie de pliegue, una lámina fibrosa, muy delgadita, que a veces ni siquiera se observa, ¿ya? Que va externamente, por lo tanto es extracapsular, se le denomina ligamento coracohumeral o coracobraquial, ¿ya? Que va del proceso coracoides hasta el tubérculo mayor, también cranealmente al hombro. Coracohumeral. Por lo tanto, vista craneal de la articulación del hombro. Bueno, existe en bovino y también en porcino. ¿Ya? No es un ligamento propiamente tal, es como la hoja fibrosa de la cápsula que se expande, digamos, por encima del hombro. Craneal al hombro. Dos, articulación del codo. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Ya. ¿Ah? ¿Esa? Ya. Tienen que acordarse que esta articulación es una tipo sinovial, subtipo esferoidea, la articulación del hombro, volvimos al hombro, permite movimiento de flexión, extensión, abducción, abducción. Los cuatro movimientos angulares, ¿cierto? Circunducción en el fondo. Circunducción. ¿Listo? ¿Anotaste? ¿Querías anotar algo? Sí, es que ahí me he quedado pegada. El ligamento entonces, coracohumeral, ¿lo encontramos solo con el Sí. Sí.
Oye, este es un autor francés. Esta es una versión moderna, pero varón en el siglo XIX. Es uno de los primeros anatomistas de la historia. Formal, digamos, pero el libro es una maravilla. Una vez me lo mostraron y nunca más lo vi. ¿Ya? Está en blanco y negro, son dibujos muy antiguos, pero es considerado patrimonio de la humanidad. Está en la biblioteca de la Universidad de Lyon, en Francia. ¿Alguna pregunta respecto del hombro? Yo ya terminé el hombro, se acabó el hombro ya. Es complementario al hombro, solo un complemento. ¿Ya? Pero ya salimos del hombro. Resulta que ahí a 2 centímetros del hombro está el surco intertubercular. En algunas especies, como el bovino, porcino y canino, aparece este ligamento transverso humeral, que va desde el tubérculo mayor al tubérculo menor. Tal cual, como se ve ahí. Tubérculo mayor, tubérculo menor. A mi hijo me tiene pegado tal cual, acá, papá, tal cual, todo el día. Así que les pido disculpas. Tal cual. ¿Entendieron el ligamento transverso del húmero? Vale, tubérculo mayor al tubérculo menor. Aunque no tiene directamente relación con la articulación, pero es importante porque se observa ahí complementando la ubicación de este tendón que pasa por ahí. Profundo el ligamento a un tendón. Que era la que una... Que había una que usted decía que estaba como diagonal y la otra vertical. ¿Y el tubérculo menor? No, ese comentario se lo dice respecto del ligamento glenohumeral medial. Este es diagonal, en cambio el lateral es vertical. Sí, tienen posiciones distintas en relación a la articulación. Ya viste, igual tuvo bueno proceder un poco. La articulación del codo también es sinovial, pero como se encuentran 3 huesos, nosotros decimos que es sinovial. ¿Qué dice ahí? Sinovial compuesta. También es sinovial, pero no es simple. Ahora es sinovial compuesta, porque se acercan o se encuentran 3 huesos. Sí, es un poquito más compleja. Subtipo gínglimo, clase gínglimo. Y los movimientos se mueven en relación a un eje en común que atraviesa la articulación, que forma un eje monoaxial, por lo tanto permite movimiento de flexión y extensión. Cuando el ángulo articular disminuye, ¿qué movimiento es ese? Flexión. Cuando el ángulo articular aumenta, extensión. Esa es la diferencia para esta articulación. Flexión, extensión. ¿Qué quiere decir que sea de clase gínglimo? El gínglimo es una mezcla entre tróclea y cóndilo. Es una combinación. Cuando aparece una tróclea y un cóndilo al mismo tiempo, se denominaba, porque es un nombre muy antiguo, gínglimo. ¿Ya? Como una bisagra. Como una bisagra. Es la anatomía humana. Claro, son nomenclaturas que vienen de la anatomía humana. Pero no son relevantes en general porque ya no existen esos términos en la nómina. Pero no está de más saber. ¿Ya? Ahora, si miramos esto con precisión, en el canino estaba la cabeza del radio aquí, con una especie de una fobia, una fosita articular, ¿ya? Recibiendo al capítulo del húmero, ¿ya? Al capítulo humeral. Entonces, esta unión entre el húmero y el radio es subtipo elipsoidea, pero en el perro. Elipsoidea, así se llama ese tipo de subtipo de articulación sinovial, una elíptica o elipsoidea. En las especies mayores, el asunto es más simple, porque el radio recibe directamente acá. El radio tiene 3 fosas, 3 depresiones, uno para la tróclea y otro para el cóndilo, respecto del húmero, el radio y húmero. No se ve nada. ¿No? No, porque llega la luz y no se ve nada. ¿No se ve nada? No, ¿usted cree que Con la luz.
Tiene 3 fositas articulares. Ahí. De medial a lateral. 3 fositas articulares. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Había una fosita medial, una intermedia y una lateral. Las 2 mediales, muchas gracias. Este de acá, las dos internas, mejor dicho, esta reciben en la tróclea, y la fosita lateral es la fosita condilar. Esta recibe el cóndilo y esta la tróclea. Entonces queda instalado el húmero sobre el radio, directamente. Y además la tróclea, por caudal, la recibe la incisura troclear del ulna. Entonces, ulna, tiene una incisura troclear, acá está el olecranon del ulna, ¿cierto? El proceso ancóneo y la incisura troclear. Entonces, esta incisura troclear también articula con la tróclea humeral, por caudal. ¿Sí? Y por otro lado, esta región de acá recibe la cabeza del radio, pero en las especies mayores, aquí hay una fusión entre la cabeza del radio y el ulna, el radio. En el perro aquí hay una articulación real, móvil. En equino bovino, aquí esto no es móvil, es inmóvil. ¿Está fusionado? Claro, al menos parcialmente fusionado. Lo que implica que en las especies mayores no existe movimiento de supinación y pronación. Sería raro ver una vaca así, ¿cierto? Algo extraño pasaría. ¿Ah? Bueno. Esta sería la que estaba mencionando. Claro. Sí, esa es la articulación entre la incisura troclear y la tróclea del húmero. ¿Ya? Sino para recordárselo solamente. Entonces, en el caso de los ungulados, podemos observar una articulación troclear, por un lado, ¿ya? También algo de gingimus entre radio y húmero, ¿ya? Y el tercer término que hay una sinostosis, una articulación fibrosa, inmóvil. O sea, hay una mezcla de articulaciones, ¿ya? No tiene nada que ver con lo que vimos en canino. Con lo que vimos en canino. Es diferente a lo que estudiamos en la articulación del canino. ¿Lo que nosotros vimos o lo que usted vio? Perdón, lo que ustedes vieron. No sé cómo lo vieron. No lo vimos. Ah, lo vieron, ya. Pero eso es, ¿ya? Entonces, si les preguntan, oye, respecto del codo, ¿qué tipo de articulación es? Sinuoidal, compuesta. Compuesta porque hay más de dos huesos. Exacto, eso, Bruno, porque hay más de 2 huesos. Pero si les preguntan por el subtipo o la clase, Ahí sería la... troclear, gínglimo y una sinostosis, producto de la fusión entre la cabeza del radio y la incisura radial del ulna. ¿Ya? Es más compleja la situación. Y además agreguen ahí que no hay supinación y no hay pronación. Por lo mismo. En esta especie, aquí tomamos como modelo el equino, no se ve muy bien parecer, pero si la vista fuera lateral, como se muestra ahí, por lateral simplemente vamos a ver un ligamento externo. Como tiene un compañero por medial, ¿cómo se llama este ligamento? Colateral, porque hay uno de cada lado, ¿cierto? Y el que está hacia afuera se llama colateral lateral, que es el que estamos viendo acá, y en el lado opuesto sería el colateral medial. ¿Es el equino? Equino. ¿Estos conceptos les suenan? La semana pasada, ¿no? Ah, ya. Usted se refiere a si lo habíamos visto antes. Sí. No. No. Los ligamentos colaterales, ¿no? Ya. No. Ya. Mira, yo tengo acá, hay un huesito y acá hay 8 huesitos. Ya, no, inventemos, este va a ser H1 y este H2. ¿Ya? Entonces, si por alguna razón extraña, nosotros observamos que aparece una banda de tejido fibroso allí, a este lado, que se repite en el lado opuesto, o sea, un compañero a cada lado, como van en paralelo,
Esos ligamentos simplemente se llaman Colateral. colaterales. Tiene un compañero colateral. Ustedes ahí están, ustedes son las colaterales, una a cada lado, colaterales. ¿Verdad? Y además tiene un apellido, porque el que va hacia afuera sería colateral lateral, y el que va hacia adentro, colateral medial. Ahora sí, para que no se me enreden con los nombres. Entonces, eso es lo que se observa aquí en el codo, tanto en bovino como en equino. Vemos ligamentos colaterales. Y si hay colaterales, ¿qué le pasa a la cápsula? ¿Es completa o incompleta? Incompleta. Incompleta. Porque ya, de hecho, si existe colateral, ya la cápsula no alcanza a dar la vuelta completa. Y la cápsula se mueve de colateral a colateral. ¿Ya? Entonces, esta cápsula cubre solo, por ejemplo, por este lado, por la cara craneal de la articulación, sería una cápsula craneal. Y por el lado caudal, por el otro aspecto, sería una cápsula caudal. Impresionante. Entonces, entre las dos, igual, de todas maneras, forman un espacio intraarticular lleno de líquido sinovial. Casi siempre estas articulaciones son más efectivas, son más coherentes también, las estructuras que articulan entre sí son mucho más móviles. Cuando una articulación es muy móvil, siempre requiere un refuerzo de ligamentos colaterales. ¿Ya? Aquí está mostrando por la vista mediana ahora el ligamento colateral medial, ¿cierto? Hay una pequeña diferencia que siempre los ligamentos colaterales mediales en todas las especies, ya sea en el codo o después vamos a ver en el carpo, siempre tienden a ser dobles. En este caso, como estamos viendo el equino, en el equino, ya el ligamento colateral medial tiene un fascículo craneal más largo y un fascículo caudal más corto, doble fascículo. ¿Ya? Es muy raras veces, a no ser que usted después se dedique a cirugía de equino, ahí va a ser importante que los pueda diferenciar. Yo solamente se los comento. Ahora a mí me interesa solo que puedan diferenciar que me digan, este es el ligamento colateral medial. ¿Ya? Pero como comentario, el colateral medial es más grueso, doble fascículo. Entonces, si se corta este ligamento, el pronóstico es peor. ¿Ya? Y por alguna razón será doble fascículo. Requiere más apoyo. Aquí a lo mejor observamos mayor tensión, mayor carga, mayor peso. Eso requiere más apoyo, ¿cierto? Esa articulación. En el perro observamos ligamento olecraniano. En las especies mayores no existe el ligamento olecraniano. Por si acaso, ¿ya? En las especies mayores. No existe este ligamento que va del epicóndilo medial hasta el proceso ancóneo. Eso no existe en las especies mayores. El ligamento olecraniano solo es de canino, felino y en el humano. ¿Ya? Ligamento olecraniano. Adelante, adelante. Adelante, Felipe. Buenas noches. Interesante en las especies mayores, ¿ya? La articulación radio-ulnar. Básicamente son algunos ligamentos que conforman sindesmosis. Sindesmosis. ¿Qué significa sindesmosis? Unión de ligamentos. ¿Ah, ya lo habíamos dicho? Sí. Unión ligamentosa. Sindesmosis. Bien potente la sindesmosis en estas dos especies, y es tan potente que ya en un animal viejo esto se osifica. Sufren sinostosis. ¿Ya? Con el tiempo. Y siempre conservan estos espacios. Ya sea en el caso del equino, un espacio, el espacio interoseo, el único que tiene, y en el bovino, el espacio interoseo proximal y distal. ¿Ya? Pero es parte de la unión normal de estos dos huesos, radio y ulnar. ¿Ya? Existe una articulación radio-ulnar proximal en este punto y una articulación radio-ulnar distal acá en estos dos puntos. Entonces, con el tiempo, estas uniones
La superficie, por ejemplo, articular proximal del radio con la incisura radial del ulna, ahí, se unen, se pegan, se fusionan. No es como en el perro. ¿Qué pasaba en el perro? Hay solo un espacio de interacción. Sí, pero esta unión, Dijo que había una articulación. estas articulaciones son reales, o sea, son sinoviales. Sí, eso Son genera sin- la pronosupinación. Y generación, supinación y pronación. Genera ese movimiento. En las especies mayores no. Estas uniones tienden a ser sin artrosis, primero sin desmosis, y después con el tiempo se osifican, sin ostosis. Tanto proximal como distalmente. Bueno, excepto el equino, porque el equino solo tiene la unión en ese punto. El ulna no llega hasta distal. ¿Se acuerdan? Sí, profe, eso. Sin desmosis, unión ligamentosa. Gracias. Unión ligamentosa. Calma. Sin desmosis. Sin desmosis. ¿Qué significa el prefijo sin? Unión. Y desmo, ligamento. ¿Qué será desmitis? Inflamación de la ligamento. La inflamación de cualquier ligamento. Desmitis. Y si el ligamento se rompe, ¿cómo se llama eso? Esguince. ¿Ya? Entonces, inflamación del ligamento, Lucas, ¿cómo es? Inflamación del ligamento. Inflamación del ligamento. Desmitis. Desmitis. Ya, eso es la inflamación del ligamento. Desmitis. Por si acaso. Sinostosis. ¿Ya? Pero cuando se osifica la... Cuando se rompe el ligamento. Esa es la diferencia entre una desmitis y una esguince. Cuando se queda el ligamento. Claro. Hoy parece que me equivoqué. Algo muy viejo también se osifica. ¿Ya? O sea, articulaciones de la mano. Mano. Veamos mano. Le pongan atención porque esto puede ser violento. Ya, miren. Empezamos con problemas. Claro. Claro, además que la foto se ve. Con la luz pues se apaga la luz. No apagada. Ahí sí. ¿Mejor? Sí. Miren, ¿qué huesito es este? Radio. ¿Y esto de acá qué es? Carpo. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se llama esta articulación, esa unión, todo este espacio? Radio carpal. Extraordinario. Radio carpal, no queda como se le ¿cierto? Pero como a veces también aparece el ulna hacia lateral, es mejor hablar de articulación antebráqueo-carpal. Antebráqueo-carpal. O sea, la articulación entre el antebrazo y el carpo. Es una sola, y en todo ese borde, toda esa línea articular que hay ahí, entre el antebrazo y la fila proximal del carpo. Perdón, ¿todos entendieron lo que dije o no? Sí. ¿En serio? ¿Con la mano en el pericardio? Sí. Ya. Porque si no, después se van a enredar. Entonces, ese es el primer orden. El segundo orden, la articulación del carpo, mira. ¿Ven que hay ahí otra línea ahí? Sí. Ese espacio. Esa es articulación intercarpiana. Intercarpiana. O intercarpal. Y por último, esta unión entre carpo y metacarpo, ahí se ve, casi no se ve, se llama articulación carpo-metacarpiana. Tanto en equino como en bovino. Entonces, respecto de la mano, ¿ya? En esta región del carpo se observan tres niveles de articulaciones, tres regiones: articulación antebráqueo-carpal, intercarpal y carpo-metacarpiana. ¿Ya? Las articulaciones, ahora, entre los huesos del carpo de una misma fila, esos espacios que están ahí y acá, eso es medio carpal. Porque el plano se llama plano medio carpal. Por mediano. Exacto. ¿Ya? Entre los huesos del carpo de la misma fila, esas articulaciones son medio carpales. Aquí hay una, aquí hay otra y aquí hay otra. Bueno, todas estas articulaciones tienden a ser sinoviales compuestas, pueden hacer flexión y extensión, dependiendo de donde estemos.
Por ejemplo, la articulación antebrachiocarpiana o antebrachiocarpal, esa, antebrachiocarpal, ¿ya? Se puede considerar una articulación sinovial subtipo yíncrimo. Porque acuérdense que en esta región el radio forma una tróclea radial. Entonces no hay ningún problema. Ahora, eso en canino. En las especies mayores es mejor hablar frontalmente de troclear, porque ya tiene más aspecto de troclear, la conexión entre los huesos. Pero si me dicen yíncrimo también está bien. ¿Ya? Entonces al momento de clasificar la unión antebrachiocarpal tienen que decir que es yíncrimo. Y todo el resto son, la mayoría, tienden a ser planas. Sinoviales, pero subtipo planas. ¿Ya? Por eso es que casi no se ven. Por ejemplo, aquí, esta unión, no sé si puedo rayar. Hay un sofoco. No puedo. I can't. Quería hacer la línea de la articulación carpo-metacarpiana. Yo lo he hecho varias veces. Están todos los telones rayados por mi culpa. Cada vez que ven una raya, la carpo-metacarpiana, mira, es súper plana. ¿Ven? La articulación carpo-metacarpiana es plana. ¿Sí? Igual, mira, Connie, la articulación intercarpal también es plana. Pero las mediocarpales tienden a ser cóndilos. Estas mediocarpales. Entre cóndilo y planas, no están perfectos tampoco. ¿Ya? Así que encontramos generalmente tres subtipos en la región del carpo: trocleares, condilares, planas. La mayoría son planas, porque estos huesos ofrecen mucha superficie plana para articular entre sí. Profe, ¿por qué dijo que era sinovial compuesta si...? Porque hay más de dos huesos que articulando. Ah, ya me Claro. acordé, sí. Sí. Ya, clarito. La radio y varios huesos más. Tendría que ser compuesta. Carpiana, a ver. Carpo-metacarpiana. ¿Qué tipo es? El subtipo plana. Y si es plana, ¿qué movimiento permite? Deslizamiento. Esta articulación permite movimientos, igual que en el humano, pequeños movimientos de deslizamiento nomás. ¿Ya? No da para flexión y extensión. Sería raro. Después, respecto de las articulaciones y los ligamentos propios del carpo, en el equino, vamos a partir hablando del equino, ¿ya? Y particularmente por la vista lateral. ¿Se fijan que es lateral la imagen? Porque ahí está el carpo accesorio, ¿cierto? ¿Ya? Vamos a terminar la mano y ahí hacemos un recreo. ¿Les parece? ¿Ya? Se observan, yo diría que cuatro elementos importantes, se los voy a ir anotando. En el carpo podemos observar, por ejemplo, primero este ligamento colateral lateral, que en el equino es muy importante, ¿ya? Y tiene dos láminas, una lámina superficial y una lámina profunda, ¿ya? O dos capas, como quieran decirlo. Entonces tengo el ligamento colateral lateral del carpo, ¿ya? Que se proyecta desde el proceso estiloideo, en este caso radial, porque estamos hablando del equino, y su inserción presenta dos fascículos, un fascículo superficial y un fascículo profundo, que se proyectan hacia la clavija lateral, ¿ya? Hacia el cuarto metacarpiano. Se insertan en los huesos carpovolar, cuarto hueso carpiano y superficie adyacente de la base tercer y cuarto metacarpiano. Claro, comparten inserción en varios puntos, pero distalmente donde llegan, donde aterrizan, es aquí, en la base del cuarto metacarpiano. Y en el recorrido también se insertan en el cuarto carpal, como se muestra ahí, cuarto carpal, superficie adyacente del tercero, etc. Ambos fascículos llegan al cuarto metacarpiano, a la clavija. O sea, el proceso estiloideo radial lateral hasta el cuarto metacarpiano. También se observa en segundo lugar, fíjense, los ligamentos accesorios para el carpo accesorio, que fijan el carpo accesorio al proceso estiloideo, al carpo ulnar, al cuarto carpal y al cuarto metacarpiano.
Entonces tengo el ligamento carpo accesorio cuarto metacarpiano, ligamento accesorio cuarto carpal, ligamento accesorio carpo ulnar y ligamento accesorio radial. Todos tienen un nombre. Entonces este carpo accesorio en el equino tiene varios ligamentos que lo conectan al resto del esqueleto. ¿Sí? No se olviden que los ligamentos, básicamente, ¿qué es un ligamento? ¿Qué tipo de tejido es? Fibroso. Fibroso. Entonces, ¿es elástico o es resistente? Resistente, o rígido. Y la única función que tienen es conectar hueso con hueso. Hueso con hueso. No pierdan de vista que en esta especie, el carpo accesorio es la única especie que ofrece un sitio especial para articular con el radio y el carpo ulnar al mismo tiempo. Entonces necesita dos refuerzos. Hay un ligamento aquí y el otro acá. Ligamento carpo accesorio radial y ligamento carpo accesorio carpo ulnar. Que refuerzan esta unión. Tengo aquí una conexión bien intensa entre los dos y cada punto de contacto está revestido por cartílago articular. Cartílago hialino articular. ¿Ya? Donde hay superficies de contacto que se encuentran hay cartílago articular. No se olviden. Y si hay colaterales, el último aspecto, el último que aparece, serían cápsulas ¿de qué tipo? ¿Completa o incompleta? Incompleta. Incompleta. Porque si observamos que hay colaterales, las cápsulas son incompletas. Entonces, resumen del carpo. En el carpo se observan ligamentos colaterales, ligamentos periféricos, cápsulas incompletas, y por último, sacos sinoviales o bursas sinoviales. Ahí. Este bovino, y al igual que en el equino, necesita ligamentos colaterales. Si ustedes observan, de ahí en el renglón le entrego la nota y te paso la lista, tranquilo, no te preocupes. ¿Ya? Tú estás incorporada en el WhatsApp del curso, ¿cierto? Sí. Ya, porque ahí agregaron la pauta. Sí. ¿Cierto? Ya. Mira, entonces, el bovino también tiene un ligamento colateral. ¿Lo ven? Por lateral, este sería el ligamento colateral lateral. Por el otro lado, el medial. Pero eso tiene solamente uno, ¿cierto? Superficial. Claro, este es un fascículo simple. No es doble fascículo como en el equino, bien con Exacto. Entonces tiene un ligamento colateral lateral y el otro lado un ligamento colateral medial. Por lo tanto, ¿qué tipo de cápsulas tiene? Incompleta. ¿Quién es? ¿Por qué no en el bovino y en el cerdo no existe el profundo? Porque no lo necesita. Porque el peso y las condiciones de movimiento no son tan importantes. Una vaca es difícil que salte un cerco de 3 metros de altura, pero un caballo sí, sobre todo si un caballo salto. Entonces tiene una estructura, una infraestructura especial más aerodinámico y reforzado para poder hacer cierto tipo de movimiento. ¿Ya? Es una posible aplicación. Estoy estudiando una versión solamente. Puede que tengamos varias aplicaciones. ¿Ya? Ya. Entonces, en segundo lugar, los ligamentos periféricos. ¿Cómo se llama este? Eso no. ¿El colateral, no, Gustavo? No, este es el colateral, el uno. Pero ese, El accesorio, ¿no? exacto, este sería el ligamento carpo accesorio ulnar, porque iba al ulnar. Aquí sí hay ulnar. Este de acá sería el ligamento carpo accesorio carpo ulnar. Después el ligamento carpo accesorio cuarto carpal y ligamento carpo accesorio Cuarto. quinto metacarpiano. Aquí. ¿Te acuerdas que este era el 3 más 4 fusionado? Entonces este es el quinto metacarpiano. Ligamento carpo accesorio quinto metacarpiano. Eso en el caso del bovino. Bovino. Exacto. Entonces para cerrar, o para resumir, acuérdense que también existe en esta especie un set o un conjunto de ligamentos periféricos para fijar el carpo accesorio. Y también, obviamente, que hay otros ligamentos periféricos
entre los huesos del carpo. Tiene inserción. ¿Ya? Ulnar. Hay cierto tipo de ligamentos que no se ven aquí. Hay un grupo de ligamentos que están escondidos. No se van a ver nunca. Tendríamos que desarmar el carpo. Pero yo no puedo tomar un paciente vivo y desarmar el carpo. ¿Cierto? ¿Cómo se llaman esos ligamentos que no se ven? Que están de hueso a hueso. Debe ser intercarpales. Interóseos. O sea, son intercarpales. ¿Cierto? Va de carpo a cuerpo. Por eso aquí no se ven. No se observan. Lo único que puedo ver en estas imágenes, así de este tipo, son los ligamentos periféricos. En el bovino, este es un clásico del bovino y solo del bovino, la presencia de estos ligamentos oblicuos. Mira, hay uno proximal, uno intermedio y otro distal. Y se llaman ligamentos oblicuos en la superficie dorsal del carpo. Ese es un clásico. ¿Ya? Por acá vemos los ligamentos periféricos dorsales y por palmar estarían los ligamentos periféricos palmares. ¿Ya? Por ejemplo, este, ¿cómo debería llamarse? Bárbara. Bárbara, ¿cómo debería llamarse este ligamento? Ese. Este es el carpo intermedio y este es el carpo ulnar. Este tendría que llamarse Ligamento dorsal. Bien, pues sigue, termina. Intermedio. Carpo intermedio, carpo ulnar. Eso. Ese es el nombre real, el que usted acaba de decir. ¿Ya? Pero para no complicarse, para que no se enreden, solamente vamos a decir que es un ligamento periférico dorsal. ¿Ya? Porque no se lo puedo preguntar todavía, no están en condiciones. Pero sí quiero que lo identifiquen. Ah, es un ligamento periférico dorsal. Y este de acá es un ligamento oblicuo. Mira, ese oblicuo, vamos a ver uno solo, ¿eh? Como va del radio al carpo ulnar, se llama ligamento oblicuo radio carpo ulnar. ¿Ya? Así se llama. Y lo que se ve de color naranjo ahí, ¿qué podría ser? La cápsula va por fuera. ¿Esa es la bolsa sinovial? Esa es la bolsa sinovial. La capa o la membrana sinovial a este nivel es muy extraña porque forma unas bolsas. Y esas bolsas son 3 bolsas. Reciben el mismo nombre, perdón, con esto termino, reciben el mismo nombre de las articulaciones. Entonces, esa que se está viendo ahí debería llamarse bursa antebráqueo-carpal, porque ocupa todo el espacio que hay entre el antebrazo y la tira proximal del carpo. Entonces, si yo tengo un paciente y provoco flexión de esa articulación, ahí perfectamente puedo introducir una aguja y extraer líquido sinovial. O sea, almacena el líquido sinovial esa Claro, bolsa. claro, funciona como una especie de cojinete, como una almohada Ya, como, de líquido. Como un almacén. Como un almacén de líquido. ¿Ya? Como un colchoncito de líquido sinovial. Lo raro sería que si yo introduzco una aguja allí y en vez de obtener líquido, obtengo pus o obtengo sangre, el patólogo no me da ninguna buena noticia. Es porque está inflamado. Por alguna causa. ¿Ya? Por alguna infección, metástasis, infecciones, diseminación de otras infecciones, por miles de causas. ¿Ya? Y ese ya es pega al médico veterinario. La segunda bolsa va a este nivel, bursa intercarpal, y la tercera va acá, bursa carpo metacarpiana. Se ve mejor aquí, miren. Se los voy a mostrar. Las bursas, con esto terminé el carpo. Calma. ¿Sí? Ahí. Aquí. Esta imagen, aquí generalmente los estudiantes gritan en esta parte porque es muy buena la imagen de emoción, gritan de emoción. Ahí algunos se quedan dormidos también, pero no importa. Miren, vamos a ver esta imagen y salen a recreo. Mejor, ¿les parece? Ya. Porque al final, mano y pie son 99% iguales, no hay tanta diferencia. Entonces, en vez de avanzar con el resto de la mano, voy a saltar al tiro al miembro pélvico. Y cuando llegue pie, voy a comparar mano y pie al tiro, para que avancemos. Ahí, ¿qué estamos viendo de color oscuro?
Las bolsas sinoviales. ¿Cuántas bolsas sinoviales hay? 3. La bolsa proximal, esta de aquí, fíjense que ¿se acuerdan que la cápsula tiene 2 capas? Es una capa fibrosa por fuera y la membrana sinovial por dentro. Ya. Entonces la membrana sinovial en esta articulación es muy extraña, muy particular, porque toma inserción en el radio y también en la primera fila. Entonces, como consecuencia de eso, se forma ahí una bursa. Y aquí está la otra parte. Esta bursa rodea completa la articulación, lo que está de color oscuro. ¿Y cómo debería llamarse esta bursa? Con el número 4, antebraquio carpal. ¿Cómo debería llamarse la segunda bursa, la que tiene el número 5? Carpal. Intercarpal. Y la que tiene el número 6, carpo metacarpiana. O sea, las bursas tienen el mismo nombre de la articulación. Es bursa. Bursa. Perdón. Bursa. Bursa. Bursa, que en español significa Bolsa. bolsa. Bursa es un término latín. Es que hay que usarlo porque cuando estas se inflaman, ningún colega habla de bursitis. Bursitis. La patología se llama bursitis. ¿Ya? Bursitis se refiere a la inflamación de las bursas, que en el 90% de los casos son provocadas por trauma, por golpes o microtrauma. Y en toaletes está esa bursa, ¿no? Ah. Que está en el canino, En todas las especies. Ah. Se supone que en alguna parte, ahí, ¿ven? Ahí hay una conexión mágica, pero no es tan importante. Puede haber conexión, o sea, puede haber tránsito. O sea, si tomamos una muestra, si nos llega un ternero estos días o un potrillo y le inyectamos un látex de color en el carpo, es muy probable que este látex difunda desde esta bursa a la otra. Entonces, tanto la bursa proximal como la bursa intermedia se llenan del mismo color de látex. ¿Qué significa eso? Significa que si tengo que inyectar un medicamento para un tratamiento, para una artropatía, alguna enfermedad articular, basta con una inyección aquí y el medicamento se difunde al 90% del carpo. No hay que hacer tantas inyecciones, a eso me refiero. ¿Por qué? Porque las bursas, la antebraquio carpal y la intercarpal están comunicadas. Es solo un comentario. A la derecha ahora se ve acá el carpo del equino con sus respectivos ligamentos periféricos. Miren el equino, por favor. Miren. Es lo mismo, es otro formato nomás, pero es lo mismo que bovino. ¿Ven? ¿Cómo debería llamarse este ligamento con el número 10? Si este es el carpo radial y este es el carpo intermedio. Ligamento dorsal, carpo radial, carpo intermedio. ¿Cierto? Después el que tiene el número 11 debería ser ligamento carpo intermedio, carpo ulnar. ¿Ya? Después tiene los ligamentos carpo metacarpiano, ahí con el número 9 y 8. Carpo metacarpiano. Esto, ¿se fijan que el ligamento colateral tiene doble fascículo? Entonces, ¿qué especie es esta? Equino. Solamente en el equino, el ligamento colateral lateral tiene doble fascículo. En cambio, el colateral medial es simple, es un solo fascículo. Y si hay ligamentos colaterales, como en la cápsula, incompleta. Y por último, los voy a dejar metidos con esta observación. ¿Ya? Miren. Si la cápsula que va por esta cara, por la cara dorsal, se llama ligamento dorsal, si la cápsula incompleta que va por dorsal se llama ligamento capsular dorsal, ¿cómo debería llamarse la cápsula que va por palmar? Cápsula palmar, notable. Así se llama, cápsula palmar, ¿ya? Que ahí aparece con el número 13. Está a la mitad nomás porque la cortaron para ver los periféricos palmares, que son como 10, muchos digamos. Es interesante esta cápsula palmar, porque después da origen a esta cuerda que ahí, ¿lo ven? Como un fonículo muy grueso, un ligamento,
que se llama ligamento suspensorio, con el número 14. El ligamento suspensorio. Espera, hay alguien que me está presionando. Cabezón me dicen más encima. No sé por qué me dicen cabezón. Estoy equivocado. Son patudos. No, así resista. Tranquilo, ¿no? Ahí está. Fíjense. Este es el resto de la mano. ¿Quién forma la mano, Kiara? Usted sube una décima en la prueba. ¿Quién forma la mano? ¿Quién forma la mano? ¿Qué segmentos forman la mano? Exprésate, grita si quieres. Eso. El carpo Carpo. y la No. Carpo, metacarpo. No, sí, era para rematar. La mitad de la respuesta no pero ibas por ahí, ibas en tierra derecha. Pero es carpo, metacarpo y los dígitos. O dedos. ¿Ya? Y acuérdense que cada dedo, cada dígito, lo forman 3 falanges y 3 sesamoideos. Ya, miren lo que ven. Solamente le voy a mostrar lo que sale aquí y salimos rápido. Regálame un minuto. Un minuto. Doctor. El ligamento común palmar. El ligamento común palmar, ¿dónde se ubica? ¿Dónde? ¿En qué parte de la mano? El ligamento común palmar. ¿Dónde se ubica? ¿Pero dónde? ¿El palmar a quién? ¿En qué parte de la mano? Carpo. El ligamento común palmar pertenece al carpo. Y en todas las especies mayores, los animales ungulados, se forma ese ligamento que está ahí con el número 1 ahora, que se llama ligamento suspensorio. ¿Ya? Que en Chile se conoce como ligamento suspensor del nudillo. Toma una pequeña inserción en los sesamoideos, como se ve ahí, y después se va hacia dorsal, pasa por encima del dedo y se inserta en los procesos extensores de la falange distal. Ligamento suspensor del nudillo. En el equino, este ligamento, mire, tiene 2 ramas. Observen, después escriben. Observen solamente. Tiene una rama lateral y una rama medial. Solo 2 ramas. El ligamento suspensor del nudillo se origina. ¿Dónde nace? En el carpo. Palmar al carpo. Después discurre hacia distal, toma una primera inserción en los sesamoideos proximales. Y la inserción definitiva, ¿dónde la hace? En la falange distal. ¿En cuál cara? Dorsal. Entonces es muy extraño el ligamento. Porque parte por palmar, esta vista es palmar, después pasa hacia el otro lado. Se va hacia dorsal. Funciona como una especie es como una... No, claro, como un ascensor. Por eso suspende, mantiene suspendido. Claro, mantiene el aplomo. Imagínense que es como una estructura antigravitacional. Lucha permanentemente contra la gravedad. Porque imagínense el peso que tiene que resistir acá esta articulación. ¿Cómo se llama esta articulación? Te subo una décima, Kiara, tu prueba. ¿Cómo se llama esa articulación? Ya, a cualquiera le subo una décima. ¿Cómo se llama esa articulación? No. Ya, calma, respira. Te ganaste tu décima. ¿Qué hueso es este? Metacarpo. ¿Y esta? Entonces, ¿cómo se llama esta articulación? Metacarpo falángica. O metacarpo falangiana, como digo. Metacarpo falángica. ¿Ya? Los colegas que trabajan con caballos en el campo, en el terreno, ellos hablan de articulación falangiana, interfalangiana. Tienen como su curva esquélica. Pero da lo mismo, está bien. Pero en anatomía es
metacarpo falángico. Y le vamos a agregar un apellido. ¿Ah? Porque sería articulación metacarpo falángica sesamoidea. Claro. ¿Se las dibujo? Porque sí salen al recreo embalados, sí, pero motivados, mira. Doctor, ¿Sí? en la articulación de la mano. Falange proximal y acá va el sesamoideo. Entonces lo que estoy diciendo que esta articulación se llama articulación metacarpo falángica sesamoidea. ¿Cómo se conoce comúnmente esa articulación? ¿Cuál es el nombre común? ¿Martina? Melissa. ¿Cuál es el nombre común? ¿Cuál es el nombre común de esta articulación? Nudillo. Estos son los nudillos. Nudillos. ¿Cuántos nudillos tiene un caballo? Uno, porque tiene un dedo. El dedo, 3. ¿Ya? Por lo tanto, el sexto nudillo. ¿Ya? ¿Cuántos nudillos tiene una vaca? 2, porque tiene 2 nudillos para el dedo 3 y 4. Puede ser muy de perogrullo lo que estoy diciendo, ¿ya? Pero hay que tenerlo presente. Perogrullo es palabra más y lo negro, ¿ya? Nudillo. ¿Ya? Y los colegas en el mundo de la hípica también le dicen simplemente nudo. Pueden decirme nudillo o nudo, pero jamás rodilla. Eso no es rodilla. De ahí inmediatamente se van al tártaro, ¿ya? Y no vuelven. Porque se llama solamente nudillo o nudo, ¿ya? Se los comento porque la gente en el campo le dice rodilla, a cualquier cosa le dice rodilla. Pero en anatomía eso no es rodilla, ¿ya? Y por último, lo que ven aquí, con el número 3, ¿qué puede ser esto? Ligamento. Un ligamento, ¿ya? ¿Cuál? Colateral, ¿ya? ¿Pero colateral de quién? Del nudillo. Ese es el ligamento colateral lateral del nudillo. Con el número 4, ¿qué ven ahí? 8 colateral, pero del sesamoideo. Ah, entonces este es sesamoideo colateral, lateral. ¿Ven? Después, con el número 14, Un colateral. 8 colateral. Ligamento colateral, lateral de la articulación interfalángica proximal. Después, con el 15, colateral, lateral de la articulación interfalángica distal. Y una serie de ligamentos, para ser preciso, 3 ligamentos, que unen el cartílago angular al dedo. Ligamento condrocompedal, condrocoronal y condroangular. Mira, con el número 11, 12 y 13, condrocompedal. Con el número 16, condrocoronal y 17, condroangular. Yo dije 11, 12 y 13 lo componen 3. Porque son regiones distintas, son porciones distintas del mismo ligamento. ¿Ya? Creo que no maté la foto mejor. Y a la vuelta del recreo les voy a mostrar esos que van ahí. Ya prepárense, tomen sus vitaminas, una Red Bull y 2 cafés.